Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Podcast. ¿Qué tal estáis? Hoy nos hemos reunido para hablar no solamente de un tema que en los últimos años está siendo recurrente en Rimbel, que es el terraplanismo, sino también de muchas otras cuestiones, porque estamos ante dos investigadores fuera de serie que tocan, por supuesto, muchísimos temas. Y vamos a hablar hoy, por supuesto, con mis queridos amigos Jordi Barea y David Barea. ¿Qué tal estáis, amigos? Hola, David. Muchas gracias por la invitación. Sí, acércate un poquito no sé más. si me va a escuchar muy bien, pero bueno. Ahora sí, un poquito más. Gracias por la invitación, David. A este nuevo programa tuyo de podcast. Así que bueno, esperemos tener un ratito entretenido y que a la gente pues también le pueda ayudar a incorporar información si así lo considera. Sí, bueno, tenemos solamente este micrófono, no tenemos... Hay que ir compartiendo micrófono. Bueno, compartimos barriga antes de venir aquí a esta existencia, así que tampoco nos viene de nuevo. Nada, muchas gracias por la invitación y no, te pasaste con la presentación fuera de series, ¿no? Pero sí que es verdad que fuera, sí que es verdad que fuera un poquito de lo habitual, de lo oficial. Nos gusta indagar ahí en muchos temas para una mayor comprensión holística de todo, ¿no? Y muchas veces pues te llevan a la oficialidad y otras veces te llevan a la no oficialidad. Claro. Pero que están allí son más que interesantes incorporarlas. Yo, para mí, sí sois fuera de serie. Os he seguido mucho tiempo, muchos de vuestros discursos y vuestras narrativas para explicar, pues eso, los enigmas de la humanidad y qué sentido tiene toda la existencia humana, ¿no? Bueno, por supuesto que sois conocidos como los dos hermanos Barea, especialistas en terraplanismo, pero pienso que también habéis tocado muchas otras cuestiones. Podemos hablar de reencarnación, podemos hablar de astrología. Yo empezaría, por supuestísimo, con el tema de la Tierra plana. ¿Por qué empezasteis con esto? ¿Cuál fue el germen? Bueno, yo considero que al final, en todos los paradigmas de la sociedad, hay un punto que hay que revisionarlo por uno mismo. Y sobre todo cuando vas encontrando, a medida que vas creciendo, que todo lo que te habían explicado como utópico o mejor en esta democracia occidental que nos han incorporado, bueno, el tema de la economía es fundamental, ¿no? Ese paradigma, empiezas a preguntarte si Estados Unidos debe trillones de dólares, igual que China, igual que todos los restos de naciones, ¿a quién le debemos el dinero? ¿Quiénes son los acreedores de nuestra deuda? Y a partir de ahí te vas dando cuenta de que no es todo tal y como te lo habían vendido, sino que hay unos intereses, una plutarquía, no sé, llámale algo más internacional que está por encima de todo ello. Luego en el paradigma, médico ni hablemos, ¿no? Al final también haces un revisionismo en ese ámbito porque te quieres comprender a ti mismo en esa propia biología y das con el monomorfismo de Pasteur como algo anclado en una institución y dices, no, pero si hay otros científicos que me hablan de plemorfismo, de que las cosas derivan de nosotros, que son transformaciones a través del medio, tanto de fuera como de dentro. Das con Hammer, que al final tiene una coherencia absoluta porque en fin, todo lo que te está ocurriendo emocionalmente tiene una implicancia en tu cuerpo físico y cosas de estas que son de sentido común, parece que el mundo lo hubiera perdido, el sentido común. Sí. Entonces, pues al final también le toca no solo al momento de revisionar la historia, sino también de la propia ciencia en el ámbito, pues, que parecía como una verdad absoluta, que es la forma de la Tierra, con todas las implicancias que conlleva a nivel de la relación que tienes tú contigo mismo y tú con este mundo de existencia. Y a partir de ahí, esas partes más filosóficas, pues, a mi entender, toman mucha más importancia. Claro, David. Pero a tu pregunta, el germen fue Irulanducci, sin lugar a dudas. Porque claro, no es lo mismo escuchar cierta información que te puede llamar la atención, que además cuando te la muestran ya, pues te la ponen delante desmigajada, ¿no? Muchas veces, y te la unen también con todo el tema del electromagnetismo, con las observaciones, con los datos, pues la curiosidad ya pasa a mucho más y uno mismo también puede ponerse a investigarlo por sí mismo. Así que, pues sobre todo yo te diría que lo principal fueron las observaciones esas a larga distancia, ¿no? Que oficialmente con los datos geométricos de la Tierra no se podrían ver ciertas cosas, ciertos objetos, ciertas montañas muchas veces, y se ven. Entonces, la carta que tienen oficialmente para darte respuesta a eso es la refracción atmosférica, pero luego uno sigue investigando y se da cuenta que no existe ningún experimento que te demuestre que la refracción atmosférica haga elevar objetos cuando están debajo de la curvatura. Cuando están sobre el mismo plano del observador, obviamente que sí, y está lleno de experimentos científicos sobre eso. Pero cuando está debajo de la supuesta curvatura y encima te levanta los objetos, te los pone rectos, nivelados y perfectos para que tú los veas,
no existe ningún experimento científico. A día de hoy lo seguimos buscando. Entonces, bueno, esa fue para mí la puerta de entrada, luego muchísimas más. Claro, el tema es que mucha gente que critica y se burla del terraplanismo, cuando ve a dos personas como vosotros por primera vez, se creen que sois unos ignorantes. Cuando resulta que vosotros dos conocéis más de lo normal, todas las leyes de la física, todo lo que va implícito dentro de la ciencia oficial, toda la trigonometría esferoidal, y encima lleváis años estudiando y analizando desde todas las perspectivas y creéis que la Tierra es plana. Con lo cual, mucho cuidado con eso, porque la gente siempre tiende a pensar, no, Tierra plana e ignorancia, cuando es al revés. Bueno, primero no sabemos todo, David, gracias por tus palabras, pero obviamente que hay muchas otras cosas que no llegamos y con el tiempo pues seguimos, ¿no?, en esta búsqueda. Lo que pasa es que sí que es ignorante, no es el que es nesciente, que no sabe que existe algo. Nosotros venimos del mismo lugar académico, oficial, y justamente por ser conocedores de otras cosas que hemos dejado la nescencia, y lo que hemos hecho es no ignorar, sabiendo que estaban esas nuevas pruebas, todo lo que implicaba, y por eso hemos revisionado también este tema. Entonces, a partir de ahí, sí que, bueno, mucha gente se ríe. Yo creo que al final, desde muchos estamentos quieren acabar con el bullying, pero justamente lo que están haciendo con muchos grupos que no están en lo oficial es hacer ese daño moral, comunitario a este grupo de personas que piensan distinto. Entonces, bueno, a partir de ahí también es verdad que nos hace más fuertes, porque uno cuando toma este camino del héroe, si quieres llamarlo, coges tu propia espada de la voluntad y te vas forjando, hay muchas cosas que te van repalando. Al menos yo lo considero que debe ser así, porque te tienes que forjar de alguna manera. Disculpad si me he puesto un poco a la defensiva, pero es que siempre pasa lo mismo. Es decir, aparecen personas terraplanistas, ya es que últimamente constituye todo una etiqueta, todo un insulto peyorativo. Sí, hay que estar por encima. Ya sé que al principio igual tienes que atravesarlo, te puede doler, pero ya cuando uno está firme en sus convicciones, y al final uno no es que tenga verdad absoluta, pero con las pruebas que hoy en día tenemos y ponemos encima de la mesa, yo pienso así, faltaría más. Y ese derecho a dudar, ese derecho innato, que no nos lo pueden quitar, por favor, que al final es algo que además la propia ciencia y sociedad necesita que se vayan revisionando los postulados en los cuales luego construyes algo. Pues sí, no, y como decía Jordi, no tenemos toda la verdad, ni mucho menos. Lo que sí que hemos hecho, hemos sido honestos también con nosotros mismos, en el sentido que todos venimos del mismo sistema educativo y nos habían enseñado lo mismo. Y si a la vista de los hechos, de lo que hemos puesto encima de la mesa, la experimentación, muchas veces propia también, con observaciones a larga distancia, ahora pensamos que la Tierra es plana, o puede ser, lo tienen mucha veracidad. El día de mañana, si nos demuestra lo contrario, pues yo sinceramente volvería a la esfera. El tema es que después de ya 8 o 9 años que llevamos en todo esto, insisto, para mí las pruebas, las evidencias, todo hace pensar que la Tierra es plana y estacionaria. Claro, si tuvieses que elegir 4 razones por las que os inclináis por la Tierra plana, ¿cuáles destacaríais? Y estacionaria. Y estacionaria. Son las dos cosas, claro, porque el movimiento de la Tierra, de los muchos que hay, porque no solo está el de rotación, está el de traslación, está el de nutación, está el de precesión equinoccial, está el de que estamos supuestamente viajando con toda nuestra galaxia, nuestro sistema solar, siempre con las mismas estrellas, siempre viendo el mismo paralaje. Entonces, a ver, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, un poquito, como te decía, pues una de las principales es por la que entramos, yo al menos en particular, con las observaciones a larga distancia, que incluso hemos hecho nuestra propia experimentación en un lago a 7 kilómetros allá en Huesca. Mi hermano estaba en el otro lado, con la tabla de pádel sur subido. Mide 7 kilómetros. 7 kilómetros tienen que haber 2 metros, un poquito más de caída de curvatura, y en el otro lado estaba mi hermano, mide 1,70, la tabla de pádel sur, no, esto de grosor, entonces ni en broma llegaba a los 2 metros. Es verdad que había mucha refracción atmosférica porque no se veía bien, estaba un poco borroso, pero no había nadie más, era él y nuestro amigo Antares, que estaban los dos. Entonces también hemos hecho esa observación a larga distancia, entre otras. Y luego pues la mecánica de fluidos, luego tienes también el tema de ver el horizonte siempre a nivel de los ojos, por mucho que te eleves, las cámaras de altitud que se han tirado hasta 30 kilómetros de altura. Entonces hay muchísimas cosas, el propio giróscopo, cómo funciona un avión, los propios manuales cuando te vas a la aeronáutica de la NASA, en un helicóptero, de balístico, siempre tienen en cuenta una Tierra plana y estacionaria, incluido los manuales de los pilotos de avión, que también tenemos compañeros que son pilotos de avión y que muchas veces nos asisten y nos dan este tipo también de documentación. Incluido también los textos antiguos del mundo, que nos hablan de lo mismo.
Bueno, parece ser que las culturas, obviamente, pues entendían, ¿no?, nuestra forma de la Tierra como un mundo especial, un lugar donde venimos a experimentar, pero no éramos otro más entre esos puntitos, ¿no?, del universo, donde presuntamente a través de esas estrellas que le llaman soles, pues se generan un sistema planetario. Entonces, yo le diría a todo el mundo que se quiere meter, no es solo cambiar una Tierra bola por una Tierra plana, manteniendo el resto del sistema solar tal y como nos lo han contado, sino va mucho más allá. Hay que revisionar una nueva ubicación de cada uno de esos elementos y la relación con ellos. Claro. Y es lo bonito precisamente de todo este camino, ¿no?, que te obliga también a buscar, a interiorizar muchas otras cuestiones y aplicarlas también en tu día a día, por ser uno responsable y honesto consigo mismo, lo primero. Claro. Sí, siempre nos hablan, ¿no?, de buscar la unificación de las únicas leyes, y al final la ciencia, a mi entender, como se ha vuelto ateomaterialista y relativista, que considera que está por encima de la propia creación porque no hay nada a la que se deba, está faltando al inicio de sus postulados, que era justamente la ciencia para conocer la naturaleza y las leyes que habían en ella, de las cuales de alguna manera no puedes eludirlas. Pero hoy estamos en un sinsentido social donde a través de la propia genética se quieren inventar algo, como si la naturaleza por sí sola no lo hubiera hecho suficientemente bien. Nos tienen que inventar un montón de cosas de las que no hacemos porque venimos al mundo, se ve, con déficits, y a partir de ahí entras en un mundo filosófico preprogramado con el cual tú después estás desarrollando unos pensamientos. Entonces también es ir al origen de los mismos, a ese arché que decían los griegos antiguos, y por ti mismo pues también formarte una propia idea, ¿no? Para vosotros este planeta o reino. Planeta, no sé si es errante, ¿eh? Por eso ya te hablaba tan más de reino en lugar de experiencia. Claro, pero ¿este mundo para vosotros es una prisión? No, para nada. En todo caso, es un plano de experimentación, ¿no? De experimentación. Venimos aquí, de alguna manera, también a experimentar, sobre todo a experimentar para mí, ¿eh? Yo en esto ya también, claro, es más subjetivo, pero tampoco subjetivo, pero creo que todos estarás de acuerdo conmigo que la energía más elevada de todas es el amor. Entonces, sobre todo, a experimentar el amor. Uh-huh. También con todos aquellos que nos atacan, que te atacan a ti, como os decías, ¿no? Y de alguna manera pues cuesta, pero también te forjas en el camino y tienes que transformarlo. Entonces también es un plano de experimentación para muchas cosas, pero sobre todo para elevarnos en vibración. ¿Y creéis que hay un mal que gobierna este mundo? Eso también es, pues claro, es muy subjetivo. Mal como tal, no lo sé si existe. Capaz que también forma parte de la propia dualidad de las cosas y de cómo nuestro cerebro más racional necesita interpretar tanto las emociones como las causas, ¿no?, que después se generan. Pero sí que es verdad que yo considero que el mundo es maravilloso, lo que sí que es verdad que también a la vista de todo, cuando lo revisionas, hay como un conglomerado que está decidiendo por todos nosotros cómo nos tenemos que mover, ¿no? Y parece ser que nos trata un poquito como granja y sobre todo no nos dice la verdad, no nos dice lo que realmente hay. Y a partir de ahí, bueno, si le quieres llamar mal, yo considero que es un buen proyecto a revertir entre todos. Claro. A pesar de que pueda parecer mal, no deja de ser una gran oportunidad también para experimentar y aprender y transformar ese mal en algo mucho más elevado, como te decía antes. ¿Es un mal que se camufla sobre sí mismo para no ser detectado? Bueno, yo creo que sí, que siempre hay intereses que para poder controlar a otros. Y esto supongo que llevan haciéndolo desde los siglos y así seguirá siempre. ¿Pero creéis que es humano? ¿O es algo que está fuera de tal y como la ciencia oficial cada vez está más cerca de pensar que son extraterrestres y la ciencia ficción nos lo ha vendido? Obviamente no pienso que sean no humanos en el sentido de extraterrestre. Obviamente pueden haber otras formas de inteligencia, pero no como nos lo quieren vender con ese espacio exterior no humano. De todas maneras, bueno, ese es un tema pues ya mucho más sutil también, subjetivo, de percepción. Mm. Claro, deberíamos de definir las propiedades de humano, ¿no? Igual que cuando hoy en día la sociedad le tiene pánico a la palabra Dios. No me extraña porque han hecho barbaridades también a base de una religión y de una figura antropomórfica. Pero bueno, al final como concepto ya no es simplemente creacionista, sino como inteligencia para descubrir y para de alguna manera estar en acorde, ¿no?, con la misma. Eso sí que tiene ciertas propiedades. Energía ilimitada a lo mejor, armonía, orden, y eso es lo que deberíamos de buscar también dentro de nosotros, no solo fuera. Y bueno, parece ser que
como humano deberías de definirme qué es, porque yo también considero que somos un espíritu, más allá de un alma, que le da emoción, le da movimiento y vida. Y a partir de ahí, no sé si habrían espíritus buenos o malos, ¿no? Como también otras culturas más antiguas lo han querido definir. Bueno, también hay conceptos que nos podemos nutrir con sus palabras. Tú hablabas, hoy hablamos del tiempo, de cronos, y los griegos también tenían otro concepto para el propio tiempo, que no es el tiempo lineal o cíclico, da igual en este caso, sino el tiempo de calidad, que era la figura de kairos, que justamente es cuando tu espíritu se puede hacer presente en cada uno de tus momentos. Por eso es el tiempo de calidad. Una figura, la de kairos, que estaba también puesta en esos estadios de los Juegos Olímpicos, ¿no? De alguna manera diciéndole al hombre, cuidado, que cuando yo me presento no soy como el simple Saturno, de alguna manera, que te va preparando. Y de alguna forma tenemos que también buscar esa parte nuestra en lo espiritual, en lo que le da vida a todo esto. Pero conceptualmente hay que definirlo. ¿Vosotros creéis en la reencarnación, los dos? Mira que se está yendo por ahí la charla más filosófica, no lo esperaba. A mí me encanta, yo me siento muy cómodo. Mira, respecto al mal que decías antes, no creo que exista el mal como tal, sino que existe la ignorancia. Entonces, todo lo que nos amor es ignorancia. Entonces, también eso nos liga un poquito con el tema de las reencarnaciones. Para mí, un libro que desde siempre que lo he tenido muy presente y lo sigo teniendo es el Bhagavad Gita, que es ahí el poema que cuando se le presenta a Krishna a Arjuna, justo antes de la batalla, de la guerra, que le dice: esta batalla es inevitable, tienes que afrontarla, ¿no? Es la batalla de la vida. Y lo primero que le dice Krishna a Arjuna es que deje de identificarse con su cuerpo físico, porque él no es su cuerpo físico, él es mucho más, él es su Atman. Entonces, lo segundo, a raíz de eso, que le explica es el tema de la reencarnación. Y le explica todo esto a raíz de que solo existe una ley, que es la ley del amor, y si no, lo que hay que pagar es la ley de compensación de causa y efecto, que es la ley del karma. Y por eso existe la reencarnación. Así se lo une. Y bueno, ya que hemos mencionado el libro, como tercera cosa que le explica es que existe lo real y lo no real. Y le dice que lo real es lo que nunca cambia y lo que no es real es lo que siempre cambia. No sé si tú conoces, David, alguna cosa en esta existencia que permanezca para siempre. Por eso le da a entender que existe algo más. Ya luego lo cuarto que le explica es que existe el campo, la vida y el observador del campo. Y ese observador es tu conciencia plena a raíz de practicar la atención, que es la energía, creo que más importante que tenemos. Por eso nos la quieren robar constantemente. Fíjate qué importancia, ¿no? Has hablado del campo. Hoy en día escuchamos un montón de astrofísicos o de propios físicos del Massachusetts Institute, y te hablan que lo importante ya no son ni los átomos, que realmente eso que hablamos de átomo, lo que importa son los campos, cómo vibran las cosas. Y ahí sí que tienes una relación más directa hasta en tu propia biología, cómo nos desarrollamos y lo que es nuestra propia naturaleza. Entonces también habría que hacer un cambio de vista en cuanto a esos paradigmas más científicos que nos llegan a nosotros como sociedad, porque también están cambiando esas propias ideas, ¿no? Dentro de los propios colegiados. A mí, perdona por añadir, me viene a la cabeza la frase de que no debería haber ciencia sin conciencia. Que precisamente es lo que se ha encargado la conciencia, la inteligencia en todo, hasta en una célula, incluso en una piedra. Porque una piedra también está organizada, también hay inteligencia en una piedra. No podemos comprenderla, pero también se estructura todo a través de unas leyes, de una organización. Claro, y si no hay átomo, entonces eso de las 4 fuerzas principales, yo a veces me pregunto, ¿no? En mi casa, cuando dicen que está la nuclear fuerte, la nuclear débil, pero las dos necesitan átomos. Pero si no existen los átomos, que son los campos, entonces estamos hablando de electromagnetismo, porque al final tú, cuando vas a la propia esencia, lo que estás descubriendo es que hay energía. Protones, electrones o polaridad, positiva o negativa, ¿no? Al final, la energía no es más que eso, ¿no? Es generar también un trabajo y se polariza en positivo o negativo, que es atracción o repulsión. Por eso, cuando haces ese revisionismo histórico, tú dices, bueno, pues sí, con el electromagnetismo, que para ti es la fuerza más débil oficialmente, ya puedes explicar que las cosas se atraen o se repelen. Pero claro, también desde la oficialidad, la atracción la tienen con la gravedad, pero después se tienen que inventar otra cosa, que es la energía oscura, que es la que repele. O sea, y aquí no puedes descubrirla, no puedes experimentarla.
todo lo que nosotros en nuestro campo podemos ver, que es el electromagnetismo, que tienes esas dos potencias, luego te inventas una gravedad que hace justamente esas dos cositas, pero te tienes que inventar una energía oscura para suplantar ese electromagnetismo que juntamente con la gravedad dices que funcionan las cosas ahí fuera, en lo macro. Pero en nuestro microcosmos, y digo microcosmos no en este campo simplemente físico de la Tierra, sino también en el biológico. Nosotros tenemos un pH, que es la proporción de hidrógenos, que son protones, y tenemos una sangre que circula a 7,35 en venas y 7,45 en arterias. A partir de ahí tenemos una carga negativa, porque todo lo que supera de 7 a 14 va con milivoltios negativos, por eso el pH 7 es neutro, no hay voltaje. Entonces nuestra propia biología también está funcionando con esa ley eléctrico-gravitacional que está desarrollando un montón de procesos. ¿Dónde está la gravedad dentro de ti? ¿Dónde está la gravedad? Creo que con Iru, no sé si habrás hablado sobre ese tema, pero también es muy interesante ver la filosofía que hay detrás de las teorías que se nos venden. Claro. Bueno, no sé si queréis entrar en el tema de la reencarnación y los procesos del alma supuestamente para evolucionar, o aquí hay algo más que se nos escapa. Y bueno, está la teoría que me parece que defiende David, que es la reencarnación, la conspiración de la reencarnación, que sería un ciclo repetitivo forzado, o... Bueno, yo no es que defienda la teoría, esto precisamente es una teoría. Es una teoría que a mí, bueno, me es llamativa, pero porque yo sí que entiendo que lo que es las existencias son recurrentes, ¿no? Vamos aquí apareciendo en más de una vida. Obviamente la muerte no existe como tal, la muerte es una existencias. Un poquito también basado en toda esta filosofía, pero no solo en cuanto a ideas, sino que, no sé, quien haya tenido salidas de cuerpo astral, quien haya tenido ciertas experiencias de otras vidas pasadas, el propio aprendizaje que traemos cada uno de nosotros aquí a esta vida nos da a entender que hemos tenido integrado ciertas experiencias y aprendizajes en algún lugar antes. Pero bueno, más allá de también la gente, los antiguos budistas, me acuerdo, bueno, y los egipcios y un montón de civilizaciones, ellos han trabajado lo que es la reencarnación, incluso yendo a buscar dónde va a reencarnar tal lama o tal otro, con ciertos objetos, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo que vamos, el tema del karma, por ejemplo, hay tres tipos principales de karma. Está el karma, dijéramos, que es más débil, ya nos explican que es el karma mental. Ese genera muy poco karma, ¿vale? Karma como la única ley, que es la de causa y efecto, porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es un ciclo, lo que va vuelve. Nada permanece al margen del karma. El karma es el fruto maduro de la acción. Acción, reacción. Entonces el karma más débil sería el karma mental. Luego está el karma verbal, que ahí ya pues es un poquito más denso, dijéramos, sobre todo depende a quién le llega y cómo lo acepta. Y luego, como karma más denso, pues los tres principales, el más denso sería el karma físico, que es lo que le haces a otra persona directamente. Y tú fíjate que, entre comillas, la élite que dirige, que lleva a unos soldados a un sitio, a otros, que se inventa guerras, la élite no pega ni un solo disparo, no tira ni una sola bomba. De hecho, no pone ni una sola inyección tampoco en otro campo. Entonces, todo el mal karma, el karma más denso, se lo comen los peones, que seríamos todos nosotros. Y ahí entra la teoría esta. ¿Cómo los peones? Los peones de la gente común de a pie. Son los que ejecutan los verdugos, las órdenes. Los verdugos directos, ¿no? Los que ejecutan las órdenes. O sea, yo te digo aprieta el botón, pero lo aprietas tú. Claro, entonces el que lo aprieta tiene mucho más karma que el que se lo ha dicho. Y si tiene mucho, y el que se lo ha dicho también tiene más karma que el que ya creó las situaciones para que otro se lo dijera el que lo ejecuta. Entonces un poquito está así establecido, por lo que veo yo, el tablero de ajedrez y todo el punto desde hace mucho tiempo atrás. Wow, o sea que esto implicaría que esta gente... Un gran conocimiento de lo que supone la energía, cómo funcionan los diferentes planos de existencia. Exacto. Tienen ese conocimiento. Sí, esto y por eso van jugando a esquivar el karma. Está muy bien propuesta esta teoría, que a mí me resuena, pero bueno, tampoco me gusta compartirla. En el ensayo de unos compañeros de Pablo que se llama El que quiera saber, el que quiera entender que entienda. Ahí está muy bueno, el que lo quiera buscar y encontrar. Proponen también esta teoría que a mí me resuena mucho. Y además me sirve también, sobre todo por todo lo que tengo integrado de tan jovencito, con tanta filosofía
hinduista, budista, entonces pues a uno le acaba de resonar y entender más cosas. ¿Quieres añadir algo, Jordi? Me recordaba sobre todo estas 3 fuerzas, ¿no? De alguna forma, cuando te dicen muchas culturas que el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Una cosa es donde se procesa ahí la idea, después cuando la verbalizas, que empiezas a moverla en forma de vibración con la palabra, y luego cuando la ejecutas en ese hacer, ¿no? Justamente esos 3 factores de la revolución de la conciencia que dicen los gnósticos, y bueno, nos han llegado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al final el que hace, la voluntad. Y bueno, obviamente que tiene una relación causal con todo lo que va a devenir, pero todo tiene una causa y efecto. Es más, la ciencia oficial también lo busca, y cuando no encuentra qué hay antes del huevo de la gallina le llama singularidad, que al final no se pueden escapar de es algo singular, único y especial, que ya quien le da inicio a todo. Bueno, como le quieras llamar Dios, pues sí, le puedes llamar singularidad como concepto, pero vaya, con las propiedades estaríamos hablando de algo similar. Y que tú pagues por una acción negativa que ejerciste dolor a los demás, a tus semejantes, esto es una especie de ley que se ejecuta a sí misma, y de alguna manera sucede que pagas el daño que has hecho para que comprendas en qué consiste. Sí, yo tampoco lo veo como un pago, lo veo como un efecto. Un efecto... Pero obviamente en este plano de existencia, como decíamos al principio, estamos para aprender. Todo es aprendizaje, y al final podemos aprender aquello de que dicen de que la letra con sangre entra. Hay mucha manera de aprender, también a la fuerza. O también puedes aprender de otras formas, desde el corazón, desde... Pero tiene sentido, porque si nosotros formamos parte de este todo y dañas este todo, te dañas a ti mismo. ¿Sabes lo que no tiene sentido? El modelo cosmológico que nos han metido. Cuéntanos. No, simplemente que no tiene ningún sentido en esto. En lo de que no debería haber ciencia sin conciencia, ¿no? Y porque lo más perverso que nos hicieron hace mucho tiempo, creo, a la humanidad, fue ya con la creación de las religiones. Porque sacaron a la divinidad de dentro de uno mismo, como experimentador, como campo consciente observador, y esa divinidad se la pusieron ya fuera a través de un personaje, cada religión con los suyos, más o menos, pero te la sacaron de dentro de ti. Obviamente eso para mí ya fue perverso, pero lo más perverso que hicieron todavía, mucho después, a toda nuestra generación, fue que le sustituyeron incluso la idea de divinidad o de Dios en las religiones, aún fueron mucho más allá, y se lo cambiaron por la palabra azar, casualidad, que nada tiene un sentido detrás de existencia, de propósito. Cuando además solo hace falta salir al campo o mirar al cielo y ver que en todo hay un orden, que en todo hay un propósito, que en todo hay unos ciclos que se repiten, que en todo hay una inteligencia. ¿Cómo no va a haber algo? Pónganle el nombre que quieran, pero algo inteligente, divino detrás, tanto fuera como dentro nuestro, que también está el mismo orden, los mismos patrones, los mismos ciclos dentro de nosotros. Entonces creo que eso es lo más perverso que le han podido hacer a la humanidad, pero a su vez es una gran oportunidad también para reencontrarnos el camino de cada uno. Sí, porque todo aquello de lo no visto, como todo lo que no puedes pesar, es como que no existe. Ahora, cuando necesitan cerrar un modelo, sí que le ponen la antimateria. Entonces ahí sí que te vas a lo inmanifestado como para darle alguna resolución a todo un proyecto teórico, ¿no? Porque lo necesitas, esa otra piececita que de alguna manera compense aquello que quieres, pues, expresar. Claro, y hablabais de orden perfecto, y claro, la astrología es un tema recurrente en vuestras investigaciones habituales, ¿no? De alguna manera, la astrología tiene una significancia muy grande para el ser humano y está escrito en todas las culturas. Sí, la astrología es la ciencia de la luz. La ciencia, literalmente. Al final hay que comprender la etimología de las palabras para ver qué sentido le dieron los que la crearon, que no es tan sencillo crear una palabra. Pero nos influencian las estrellas, a mi entender, por supuesto. Es más cuando vas, no sé, excavando, ¿no?, en ese campo astrológico. Y ves además que esas culturas le han intentado dar un sentido a la vida y crear como una religión con la forma que tenían las estrellas. Y porque había un conocimiento de qué energía nos llegaban, no solo de lo que le llaman planetas errantes, sino también hasta de las propias signos o constelaciones, que aquí ya veríamos la diferencia, ¿no?, entre el tropical y el védico. Pero sin ir más allá,
para mí está clarísima la relación y sobre todo una cultura que se ha creado de las historias astroteológicas que se ha podido montar con las figuritas del cielo. Entonces, bueno, las constelaciones, obviamente que son creaciones nuestras, pero hay un sentido y hay un orden en las mismas creaciones no humanas. Pero algo que podemos ver muy rápido, muy claro con el tema de la astrología y el sentido y la relación entre el macrocosmos y el microcosmos es con Marte y con Venus, por ejemplo, con las venas y las arterias. Sí, sí, totalmente. Al final son los opuestos complementarios que se buscan. O cuando hablamos, y lo hablamos hoy comiendo, ¿no? ¿Por qué le pusieron a Cáncer? Primero que Cáncer coincidía en su momento de definición, constelación con signo. Pero claro, es que si te fijas, es que Cáncer, que es el cangrejo, es el animal que sí que va para los lados o para atrás. Entonces tiene un sentido visual, porque cuando el Sol llega a esa... Ahora el signo, antes a la constelación también, pues vuelve a hacer los pasitos retrógrados hacia atrás. Entonces, claro, ¿cómo le vas a poner? Pues para relacionar, para que todo el mundo lo entienda, hay una historia detrás. O cuando llegas al equilibrio equinoccial, pues le pones Libra, también que es el momento de la cosecha, de la siega. Entonces, había no solo una relación entre tú y los astros, sino entre nosotros como humanidad o comunidad y lo que te daba de comer, que son las cosechas. Entonces, todas las culturas han hecho lo mismo porque al final son los ciclos repetitivos del tiempo. El tiempo es la repetición de movimientos, sea sol, luna o estrellas. Hoy en día el tiempo te dicen que lo puedes hasta doblar, ¿no? Bueno, son conceptos humanos, pero la utilidad propiamente es a través de la repetición que se conocen las cosas. ¿Qué opináis sobre esa curiosa, no sé si decir, profecía de Jesús, que hablaba de que llegaría un momento en que las estrellas caerían del cielo y se produciría una especie de fin de los tiempos, ¿no? Esto me parece muy interesante, muy curioso, porque si lo vemos desde un punto de vista de tierra plana, que vivimos en un domo, vivimos en una especie de cúpula, y con una configuración plasmática, vamos a decir, es como una reprogramación, un reset. Aquí hay varios conceptos. Primero el de Jesús, luego el de firmamento, ¿no? Justamente antes al firmamento los antiguos le llaman sideros, de ahí viene la siderúrgica. Y era el aspecto del Marte, pero no Marte guerrero que te ataco, sino justamente con el Marte defensivo. Y ahí está la relación conceptual que los antiguos hicieron justamente con sideros, que era el cielo del firmamento. Luego está el aspecto de Jesús. Yo no sé si Jesús existió. A mi entender es más un mito histórico para crear un nuevo evangelio, justamente en el Nuevo Testamento, diferenciándolo del Viejo, que el Antiguo Testamento es guerra pura, a mi entender, y simplemente tienes que leerlo, pero donde un pueblo se quiere imponer al otro, o a los otros, en ese supremacismo racial, te diría, y cultural, pero Jesús viene a ser el nuevo sol. Justamente eso, Jesús es el sol, renace al tercer día, después del solsticio de invierno, que es el solchiere, ¿no? Donde se queda quieto, tiene sus 12 apóstoles, que son las 12 constelaciones. Por eso te digo, es astroteología en un 3.0 de una reforma. Astroteología. Sí, esto es todo astroteología. A través de los astros explicar el teo, el Dios, con un relato. ¿Todos los libros de la Biblia? No solo los evangelios. ¿Está en todas partes? La astroteología, sí. Sí. Incluso... Los 12, perdón, acabo con esto. Los 12, o sea, no hicieron otra cosa que darle modificación a los 12 trabajos de Hércules, que también con las 12 constelaciones, por las cuales tenía que pasar el héroe para transformarse a sí mismo. Entonces, bueno, cogen al Sol como el nuevo Jesús y a partir de ahí le empezamos a dar vueltas. Que con el heliocentrismo es el 3.0. Porque ya no nos da vueltas a nosotros el Sol, sino nosotros le damos vueltas a él, al Dios Rey. Me estoy acordando ahora también con esto de la astroteología, por ejemplo. Bueno, más allá que antiguamente no había televisión y las cosas había que explicarlas y encontrarles una referencia y una coherencia entre el micro y el macro, y la televisión era el cielo, que siempre han estado allí. Y ahora, es que no me quiero olvidar de tu pregunta principal, pero en cuanto a esto de la astroteología también es súper interesante lo que propone Fomenko y todo su equipo de la nueva cronología de Fomenko, que bueno, les avanzo que según sus investigaciones, que son muy serias, se habrían inventado unos 1000 años de la historia reciente, pero ellos también se dan la oportunidad de narrar la Biblia, sobre todo el libro de las Revelaciones, del Apocalipsis, que directamente te dice que ocurre en la isla de Patmos, en Grecia,
Y desde ahí se empiezan a ver qué está narrando, ¿no? Y precisamente lo que está narrando es el cielo. Y cuando te habla de caballos, los caballos son los planetas errantes. ¿Y por qué son los caballos los planetas errantes? Que se habían conocido toda la vida, habían hasta monedas. Porque los planetas errantes, los planetas pasan de constelación en constelación y muchas veces en su movimiento retrógrado, los 5 planetas que conocemos. Entonces, por eso tenían la simbología de que eran caballos, porque podían saltar de constelación en constelación, tanto para adelante como para detrás. Es súper interesante. Wow. Sí. Búsquenlo, lo van a encontrar en la investigación de Fomenko. Nosotros tenemos también un vídeo expresamente de eso, del libro del Apocalipsis, más que interesante, que estaba narrando lo que ocurrió ese día, que fue una de las caídas del gran imperio que había, y cómo iban a marcar ese día con el cielo. Ese es el gran reloj. Lo que ocurría, igual que el zodiaco de Dendera, por ejemplo. ¿Por qué se quedó el zodiaco de Dendera? Están los planetas donde están, si sabes interpretarlo correctamente, porque ese día ocurrió algo muy importante. Pero el calendario, no había Jesucristo, no había Buda, no había Mahoma, no, había el cielo. Lo que ha ocurrido toda la vida, ciclos tras ciclos, que siempre sigue igual. Entonces, eso es un homenaje, todo un homenaje a una carta astral. Totalmente. Los zodiacos de Egipto es una carta astral de un momento preciso. Lo que pasa que como los egiptólogos no pueden encasillarlo en toda esta estructura cronológica que desarrollaron Scaliger y Petavio, los jesuitas, y fueron los fundamentos de la historia que hoy conocemos, lineal, entonces claro, te dicen que esos horóscopos que hay no querían representar el momento exacto. Entonces, bueno, pusieron aquí a Venus como podían puesto a Mercurio. O sea, algo que no tiene ningún sentido común ni lógica que un esfuerzo tan grande no quisiera plasmar algo real. Pero bueno, con esas historias nos vamos adelantando y en el tiempo y pasan, ¿no? Entonces, a tu pregunta inicial de si en algún momento van a caer las estrellas, no sé. No sé si pueden caer las estrellas, David. No, tiempos son los tiempos, han estado ahí y porque se han explicado de esa manera, que por cierto, con el mismo paralaje. O sea, llevamos, desde la época de Egipto o hasta de los chinos, y siempre te están hablando de que la cola de Leo tiene la misma distancia entre sus estrellas que a la cabeza. O sea, el paralaje entre las mismas es la misma, a pesar de ir oficialmente vagando por un universo infinito. Pero fíjate cómo ha habido últimamente, se ha levantado la voz a nivel oficial, astronómico oficial, de que están desapareciendo estrellas. ¿Por qué eso? Bueno, pero primero, no sabemos, porque yo no puedo observarla, capaz que alguna estrella sí que desaparece, porque al final si son energías electromagnéticas, pues también puede ser que se vayan apagando. Eso no significa que las estrellas sean soles y que sean de una fusión nuclear, tal y como se nos quiere vender, ¿no? Que algún día se acaban, sí, claro, y al final acaban implosionando. Entonces, bueno, puede ser que alguna se apague, no pasa nada. Lo que podemos observar es que al menos las que de toda la historia se han explicado, ahí están todas. Sí, sobre todo el Alpha Polaris. Y aquí también la pregunta interesante sería si cuando se sale al supuesto espacio exterior se ven o no se ven estrellas, porque todo parece indicar que por arriba de 40 kilómetros de altura las estrellas desaparecen. Más ni que decir el tema de las imágenes que nos muestra la NASA, que nunca hay estrellas prácticamente, y además, más allá de que son más, bueno, sabemos todo lo que son las imágenes de la NASA, ¿no? Pero todo se ve oscuro, nos dicen que es por el tema del obturador de la cámara, para que no se queme todo lo que es la imagen, pero incluso el William Shatner, que subió con el ahora turismo espacial tan de moda, que también va a ir supuestamente el Calleja ahora, que los tiran a 100 kilómetros de altura, los dejan 7 minutos y luego vuelven a caer, ¿eh? Bueno, William Shatner bajó de la nave diciendo que lo que había visto abajo era azul de la Tierra, pero arriba era la muerte, era el negro absoluto, y donde estaban las estrellas. Además de que hay un montón, tenemos los vídeos de astronautas que se contradicen. A veces unos las vieron, otras no, otras veces han visto hasta, no sé, galaxias lejanas, el otro dice que no, que lo ve todo negro. Entonces, muchas contradicciones. Aquí la gran pregunta es, ¿se pueden ver realmente las estrellas a 40 kilómetros más para arriba de la Tierra, o solo las podemos ver desde aquí abajo porque se quedan reflejadas en la atmósfera? Y porque tiene un alcance específico esa radiación, sea fotónica o de partículas, ¿no? Sí, porque necesitas sobre todo una capa donde proyectarse. Es como tú cuando echas una luz de una película y necesitas una pared. Entonces eso probablemente pues haga ese efecto de la atmósfera, donde se reflejan. Y de abajo lo podemos ver. Sí. Y reflejado relacionado con las estrellas está también la gran incógnita y el gran parche que pone aquí la ciencia oficial en cuanto a las estrellas, que es luz. ¿Y qué es la luz? Porque cuando quieren, la luz es una partícula y cuando quieren es una onda. ¿Por qué? Porque en el supuesto, como les salió mal el experimento de Michelson-Morley, se tuvieron que cargar el medio.
y el medio lo es todo. El medio era el éter. ¿Qué es el experimento El medio es el de Michelson-Morley, el experimento seguramente más famoso de física que se hizo a finales de 1800. Se repitió varias veces, Michelson con Morley, Michelson con Gale, bueno, tienes varias veces, Turton Noble también, a través de lo que llamaban ellos, y se ha sabido toda la vida, desde la antigüedad de los griegos y más atrás, que existía el éter luminífero. ¿Qué era? El campo, el medio. ¿Por dónde? Por donde también viajaba la luz, la energía. Entonces, si no hay medio, no puede haber la onda por donde propagarse. Como cuando tiras al medio del agua una piedra, se propaga la onda por ese medio del agua. Pues con la luz pasa igual. Entonces, como ese experimento falló, se tuvieron que decir que no existía el éter, se cargaron el medio, y entonces a partir de ahí dijeron que que la luz dentro de la Tierra es una onda, porque aquí sí que tiene medio para propagarse dentro de la atmósfera. Pero fuera, en el espacio, hay vacío, no hay éter, y ahí se tiene que comportar como partícula. Por eso siempre decimos que la luz parece ser que también tiene un problema de género. A veces es onda y a veces es partícula. Y mismo histórico también en la química, nos explican a todos, ¿no? El padre de la tabla periódica, ¿no? El Mendeleev, cuando busca sus escritos, decía que había éter. En sus primeras tablas periódicas existía ese elemento, que tenía menos peso atómico que en ningún otro, pero estaba ahí. Entonces, lo eliminaron absolutamente de los registros, de las explicaciones. Entonces, claro, si a ti te eliminan algo, tú que sigues creciendo en una institución, tú ya no puedes tener ese elemento como para realmente pensar en base al mismo. Entonces, claro, tú al final sigues una dialéctica, una orientación, pero te estás dejando la base que de un inicio ya se sostenía. Alguien que tenía muy presente que existía el éter era la persona que tiene más patentes inscritas en la historia de la humanidad, Nikola Tesla. Ostras. Que Nikola Tesla es muy interesante porque, claro, el éter viene a justificar que la Tierra, para los oficiales, ¿no? Si eliminas el éter, sí que se sigue moviendo, con ese experimento que ha mencionado, y claro, Tesla decía que había éter. Pero entonces, el que oficialmente vino a consolidar esa teoría fue Albert Einstein, que a veces decía que sí, que existía, luego que no, con la general, la especial, pero claro, las cartas de Tesla que le enviaba públicamente a Einstein son una pasada, porque estaba diciendo que en pocas palabras era un sacerdote más que todo el mundo seguía, pero como una creencia absoluta, pero no tenía nada que ver con la realidad. Claro. O sea, vosotros básicamente el espacio pensáis que realmente no existe, es una invención, ¿no? El espacio tal como nos lo ven. El espacio exterior, sí. O sea, constelaciones, años luz, toda esta historia, y esos planetas rocosos y tal. ¿Qué algo habrá? Planetas rocosos y gaseosos. Y hay otros como que, por ejemplo, el Saturno, que te dicen que eso está lleno de microrrocas, ¿no? Y siempre las vemos ahí, están siempre dando vueltas. O Júpiter, que es la famosa tormenta de Júpiter, que es lo que lo vemos, ese ojo. La mancha roja. La mancha le dicen que es una tormenta, no sé cuántos miles de años lleva la tormenta en Júpiter, no sé, que capaz que algún día acaba. No sé, Mira, ¿sabes qué pasa con la astronomía, con todo eso que está tan fuera? Que eso, para mi modo de ver, no es ciencia. Porque no es ciencia, porque no se puede aplicar el método falsable, de falsabilidad que Karl Popper ya especificó y puso encima de la mesa respecto al método científico. Pero fijaos cómo funciona todo esto. Sacan ahí la foto de Hubble, la galaxia con un culo ahí de agujero, y todos bajan la cabeza y dicen, mira, se ha descubierto tal. Todos no. A pedir de boca, ¿eh? Ha habido astrónomos, grandes astrónomos muy reconocidos, que se han negado a aceptar precisamente muchas de las cosas que explica el método, el consenso científico. ¿Vale? Porque el tema de las distancias, por ejemplo, lo hacen aplicando la espectroscopía, que con la onda, si es más larga es roja, si es más corta es azul. Entonces, cuando ven, por la luz, la onda de la luz, cuando ven que hay una nebulosa de color rojo, debe estar lejísimos, ¿entiendes? Alguien precisamente que puso esto, científico de primer nivel, sí, Alton Harp, un astrónomo, ya lo puso. ¿Y qué le hicieron a Alton Harp? Precisamente por denunciar todo esto, que el corrimiento al rojo no servía para medir las distancias en el espacio de los cuerpos celestes, etcétera, lo denostaron por completo. Ya está. Mafia. Dejaron de financiarlo, y esto ocurrió en la astronomía, cuando no estás dentro del consenso científico. Igual que pasa en tantos y tantos campos, por ejemplo, el del cambio de la temperatura del clima, con Iván Gavier, que devolvió su premio a la academia porque dijo que se había convertido en una religión de la cual él no quería formar parte. En cuanto al del médico, ni te cuento, el paradigma médico, lo que hicieron con Hammer, por ejemplo, que lo llegaron a encarcelar en España, sí. En Málaga. Entonces, en todos los campos podemos encontrar. Lo que pasa, claro, que no te lo van a explicar en las universidades. Tienes que rebuscar tú, investigar y encontrarlo.
Ya, esto me recuerda también a los grandes científicos como Wolfgang Schmidt. Y digo grandes científicos porque estaban reconocidos, tenían su chapa. Porque es muy gracioso que siempre te dicen, ¿y tú qué has estudiado? ¿Y tú si de este campo? Es como si no puedes hablar. No. Entonces, yo no hablo. Yo he leído a Wolfgang Schmidt, por ejemplo, que era un geocéntrico. No era terraplanista, pero era geocéntrico. La Tierra no se mueve. Entonces, bueno, a partir de ahí, en este mundo institucionalizado está el consenso institucional que está financiado, que también hay unos intereses por detrás, sobre todo hacia dónde tienen que llevar toda una proyección mental a la población, pero es que hay otros que ni menos han nombrado. O el propio Gorostizaga, ¿no? El profesor de la universidad que hizo y sin embargo no se mueve, aludiendo a esas grandes palabras, ¿no? Que nos habían llegado a través de otro autor. Entonces, bueno, hay gente que es disidente en su campo con la propia oficialidad, pero no se le da voz. No, realmente la definición sería una secta mafiosa. Sí, tiene secta, porque encima se regalan sus premios, es como que tienen sus apóstoles, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues generan en nosotros la sociedad una distancia tan grande, sobre todo de hoy en día, que tú si no eres experto en 1500 campos, tú no puedes hablar de ese campo. O sea, es como el insulto de la persona que se quiere formar y conocer. No, para eso están los demás. Tú no te conozcas, tú simplemente obedeces. O sea, tú antes ibas a la consulta del médico y podías decidir. No, ahora ya no le van a llamar ni consulta, le van a dar habitación. Claro, y cuantas más mentiras digas, cuanto más fomentes mentiras, más te premian. Sí, ese es el premio que les otorgan, ¿no? Por estar dentro de ese consenso científico, y más te premian y también puedes escalar y más reconocimiento y más derechos y privilegios como buen esclavo. Imagínate. Pero donde no les llega la burla y la ridiculización, donde no les llega el ostracismo, aplican lo que todas las dictaduras han aplicado toda la vida, que es la censura y la quema de libros. A día de hoy el borrado de vídeos en YouTube, que es lo mismo que quemar libros en la antigüedad, y es lo que estamos presenciando, sobre todo a nivel de salud, en los días que están viniendo últimamente y en tantos y tantos campos. Es increíble el nivel de censura que hay a día de hoy, más que nunca. Sí, y es lo que deberíamos de exigir, porque al final, nosotros ¿por qué vivimos en comunidad? ¿No? Ya más filosóficamente, porque tenemos una manera de ver la vida, sobre todo unos valores que no son comunes, que todos lo vemos que es así, es justo. La justicia es un valor interno de cada uno de nosotros, pero como sociedad también lo tenemos que compartir. Y hoy vemos como las instituciones que le llaman justicia, eso es legalidad, pero ¿de qué tiene de justo que el parque inmobiliario, por ejemplo, esté en manos de fondos buitre? O cuando uno quiere la deuda internacional, la tenemos que pagar cada año 40.000 euros que debe cada español. ¿A quién le debe 40.000 euros cada español por haber nacido aquí? O sea, eso es algo que sabemos todo que no es justo, que ya es legal, simplemente ha perdido ese valor espiritual, si quieres llamarlo, porque claro, como no existe, y pueden mover la línea hacia donde consideren. A mi entender, tenemos que empezar a recuperar todas esas cosas, porque si no, estamos vagando como pollos sin cabeza en una granja. Sí. Y cuando hablamos de esta posiblemente mentira de la fisicalidad del universo, ¿vosotros cómo reaccionáis cuando oís gente que dice yo soy contactado por extraterrestres y me llevaron a Andrómeda o me llevaron a las Pléyades y he estado ahí en un planeta? ¿Vosotros cómo lo interpretáis? Como plano espiritual, porque hay otros planos de realidad. Claro. Yo no puedo descartar nada. Lo que pasa es que yo, bajo mi punto de vista, hay cosas que voy a dejar en la nube, no en la que venía ya a ver, sino en la nube intelectual, y no voy a incorporar ciertos datos hasta que a mí me ocurran como experiencia o le ocurran a gente muy cercana. Claro. Porque si no sería construir algo sobre los pies de barro de un gigante. Claro, nuevamente, claro. Igual de lo que he escapado de las instituciones de las cuales ya me he dado de baja en ese aspecto. Entonces, lo que no voy a hacer honestamente conmigo es tomar algo que encima estamos hablando de un campo inmanifestado. Ahora, si me dices que vienes de Ganímedes, de esa estrella rocosa con una nave extraterrestre que te ha traído a la Tierra, te voy a decir no me lo creo. Ahora, que tengas una experiencia con otras entidades... Y tú has interpretado que has estado ahí. Entonces, yo te respeto. No me voy a burlar, pero te respeto, pero no me voy a incorporar. Pues pienso lo mismo que tú. Más aún cuando la mente crea realidades, ¿no? De hecho, esa es la programación mental que genera a la población también con tantas películas, por ejemplo, con Hollywood y con el espacio exterior. Ellos están creando esa realidad para que la gente también la crea. Entonces, bueno, la experiencia personal de la realidad que estás viviendo también es muy subjetiva en ese sentido. Si esto es como el bicho verde, ¿no? Que todos tenemos en conciencia, como psique colectiva, de
de extraterrestre con los ojos largos, que al final, hasta que el Aleister Crowley de la Templo Sordis Orientis no empezó a canalizar el parque de Nueva York a Lam, que por cierto al revés se escribe mal, entonces nadie tenía esa visión arquetípica del extraterrestre, habían otras. Entonces, claro, en ese imaginario colectivo también se nos instalan imágenes, no solo ideas, con las que después hasta podemos soñar con ellas. ¿Cómo veis el futuro de la humanidad? ¿Pensáis en ello? Bueno, yo sí, un poco, y sobre todo en el mío, aunque intento no pensar mucho en el futuro y pensar más en el presente, que por eso tiene ese nombre que es regalo, ¿no? Cuando te hacen un presente te hacen un regalo. Entonces lo veo muy bien, lo veo excelente, el futuro y el presente, porque estamos viviendo unos tiempos que creo que una oportunidad mayor para el que quiera plantearse otras cosas, buscar, investigar y sobre todo aplicarlo en su vida personal, interior. Como los tiempos que estamos viviendo a día de hoy no hemos vivido, creo que nunca. Además, tiempos peores han habido que nos caían bombas. A día de hoy tenemos la suerte de que al menos podemos tener cierta tranquilidad, y si bien es verdad que estamos metidos en la rueda de hámster del sistema constantemente, también tenemos la oportunidad de mirarnos adentro y parar esa rueda, y cada uno que va a hacer su camino. Por ejemplo, el ejemplo creo que más reciente fue el del 2020. Cuánta gente, a raíz de estar en casa encerrada, se empezó a preguntar cosas, y a preguntar cosas que le llevaron a otras cosas, y a tirar del hilo y a darse cuenta de tantas otras. Y eso al final fue una experiencia muy enriquecedora para dejarle de dar energía a esa rueda de hámster del sistema y interiorizar un poquito las cosas. Está esa frase de darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El César es el sistema. Ya no digo cuántas horas, cuántos minutos al día, les pregunto a los espectadores, sean sinceros y honestos consigo mismos, cuántos minutos al día se dan el espacio y la oportunidad para conectar con ustedes mismos. Ya sea con una respiración, ya sea con masticar un alimento, ya sea con mirar a un árbol, o ya sea con intentar conectarse con su esencia. ¿Tú crees que no somos nuestro cuerpo? No, yo estoy convencido, pero nuestro cuerpo físico es imposible que seamos. Además, eso sí que es empírico, en el sentido de que todas las experiencias que tú has podido tener, yo he podido tener, y tanta gente cercana, experiencias de desdoblamiento, de salidas del cuerpo, de experiencias cercanas a la muerte, de experiencias de llevar tu conciencia a otro lugar y manifestarse cosas. Entonces, obviamente, lo de que somos nuestro cuerpo, esta es la primera que le explica a Krishna a Arjuna: tú no eres tu cuerpo físico, deja de identificarte con él. Claro, claro. Lo que pasa es que nos hacen identificarnos tanto con nuestro cuerpo físico hasta el punto que pensamos que nosotros somos nuestro cuerpo físico. Mira, los budistas, yo me acuerdo de leer libros de pequeño, a los budistas no les dejaban tener espejos, porque si tenían un espejo se identificaban con su cuerpo físico. Claro, se pensaban que eran lo mismo. ¿Y cómo van a ser lo mismo? Wow. Tu cuerpo físico es tu vehículo en esta existencia. Por eso sufrimos tanto. Si nos identificamos, sufrimos al envejecer. Perdona, hablando de esto, los budistas, precisamente lo que te vienen a explicar son las 4 nobles verdades de Buda. La primera es que aquí hay sufrimiento. La segunda es el porqué del sufrimiento, porque hay apego y deseo. El apego, el primero, es con tu cuerpo físico. En la tercera noble verdad de Buda es que se puede salir del sufrimiento, y la cuarta te explica cómo hacerlo, con el Outuple Sendero. Ya me has adaptado la clave, nos identificamos con nuestro cuerpo físico. Bueno, nos identificamos con otra cosa. Identificar es hacer pasar dos cosas distintas por una igual. Es decir, es hacer magia. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu carnet de identidad? ¿Con qué te identificas? En ese contrato de esclavo que firmamos con el Estado, que no con la nación, porque es una corporación ya, desde que los masones se metieron detrás de todos los países del mundo, ya cambiamos en ese contrato de Rousseau lo que somos para identificarnos lo que ellos habían creado para nosotros, que es ese título de identificación, que es, no somos nosotros, pero nosotros pensamos que sí lo somos. Encima, una cosa que no es ni nuestra, porque todo el mundo, la policía, los juzgados, dame tu DNI. No, si no es mi DNI, yo no soy el propietario del DNI, como tú, mucho soy el fideicomisario del mismo. Pero bueno, al final esa proyección que decía el mental, en la cual tú te llegas a creer que eres ese número, un número. Así nos tratan, como género, claro. Como ganado. Por eso es la ideología de género. Claro. Porque al final lo que buscan es alejarnos sobre todo de nuestra naturaleza. O sea, sería ideología de ganado. Bueno, literalmente de mercancía, que es al final la mercancía de los barcos. Sí, sí, sí. Así nos tenemos, ¿no?
Pero es muy interesante porque cuando revisas la historia y ves la magia que hay por detrás, pues tú tienes una oportunidad de por ti mismo hacerte un autoanálisis y una creación de tu propio ser. Claro. Y a partir, bueno, tienes alguna opción de salirte de esa rueda de hámster. No, simplemente añadí que tú y los espectadores, todo el mundo que lo vea, o sea, que es normal que suframos, que esto ya lo dijo, está hecho hasta los budistas y todos un montón de culturas ancestralmente, que aquí se sufre. Sí. O sea, no se lo tomen a mal en el sentido de que tómenselo como una oportunidad. Cambien la palabra karma por la palabra oportunidad, por relacionarlo con lo que hablábamos antes también del karma. Es una oportunidad de aprendizaje para transformar ese sufrimiento en amor, que es lo único que te va a liberar. Y acuérdense, se sufre por el deseo y por el apego. Sí, y lo que tú decías antes, para terminar la idea, al final, tú cuando adquieres un fruto, le tienes que meter mucha presión para destilar realmente su esencia. Lo vemos desde las olivas mismo para hacer aceite o cualquier otro jugo. Y el sistema, cuando nos está presionando, obviamente, para redirigirnos hacia donde él mejor está cómodo, ¿no?, que es con el control y la censura, en este 2020 lo hemos visto. Hemos destilado lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora tenemos muchos más amigos, tenemos muchas más personas con las que podemos hablar, entablar conocimiento, porque de alguna forma han cambiado algo de ellos. En esa presión que les hicieron, se destilaron ellos mismos. Y ahora la esencia de la humanidad está floreciendo. Así que lo que viene ahora en el presente y lo que viene en los años venideros, seguro que es bueno. El sistema va a hacer lo que él va a considerar. Pero nosotros ya somos una comunidad, tanto en número y lo más importante en ese Kairos, en calidad, para no hacerle frente, sino para crear lo que nosotros mismos estemos dispuestos a hacer. Muy interesante, muy interesante. Si el público quiere saber más de los hermanos Barea, ¿a dónde tiene que ir? Bueno, tenemos el canal en YouTube de Hermanos Barea y también la plataforma Sin Censura, porque ya nos tuvimos que crear otra para poder subir todo lo que compartimos en hermanosbarea.tv, y también estamos muchas veces en el canal de Iru de Nur para Todos, que es un placer colaborar con él. Perfecto, perfecto, amigos. Muchísimas gracias por haber venido. Os lo agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez y poder compartir más todo vuestro conocimiento con nosotros. Muchas gracias, David, por el espacio y alentar a todo el mundo también que siga su propia investigación e incorpore de todo lo que escucha y ve pues lo que le considere. Compartir es crecer y por eso también es lo que nos mueve a hacerlo. Un abrazo. Claro que sí. Gracias, hermanos Barea. Tenemos público, grandes amigos aquí a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, amigos, y espero que os haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.